Bueno, buenas tardes a todos y a Tardes. todas. Vamos a comenzar con esta reunión conjunta de CAF, de Administración y de la Comisión de Reglamentación. Tenemos dos puntos en el orden del día. Si, bueno, el presidente de Administración me concede la palabra, comenzamos con el primer punto, el expediente 80 del 2019, que es referido a la regulación del pago de las subrogancias para funcionarios y funcionarias. Este es un proyecto inicialmente presentado por el doctor Lugones para modificar el régimen ya vigente. Y me parece, bueno, lo mejor, consejero Lugones, si quiere hacer uso de la palabra para explicar un poco en qué consiste. Ya viene con un dictamen de reglamentación, luego hubo observaciones y bueno, me parece que podemos iniciar el debate. Bueno, gracias. Este proyecto se inicia porque advertíamos que la resolución 243 del 2016, que había fijado un proyecto similar, tenía algunos aspectos que no eran considerados, eran considerados parcialmente. Entonces, se plantea la necesidad de reformular aquella resolución, porque había cuestiones relativas a cuándo, desde qué momento corrían los 5 días, en qué momento tenía que estar fijada la resolución, si solamente podían reconocerse aquellos pagos reclamados por cuando la subrogancia era para cargos superiores, que no estaban, por ejemplo, reconocidos la subrogancia para cargos equivalentes del mismo tribunal o de la misma dependencia, en el supuesto en que un secretario reemplazara a otro. De hecho, había en general, y para dar un marco más sencillo, es que había un enriquecimiento ilícito del Estado por tareas propias de funcionarios que desarrollaban esa tarea y no eran compensados esa labor. Y porque eran todos aspectos que cuando se llegaba a consideración eran aprobados en general por excepción, cuando en realidad pensamos que si nos poníamos de acuerdo, si buscábamos la forma de implementarlo con claridad, las excepciones prácticamente desaparecerían y todo iría dentro de esta regla que estaba prevista. Esto es el genérico que se buscaba. Y ahí, puntualmente, ahora seguramente Ricardo nos va a contar, Ricardo advierte que hay algunos aspectos que no estaban siendo bien regulados o por ahí eran por lo menos discutibles y que había que dar una vuelta más, y de ahí es que se convoca esta sesión conjunta, porque entendemos que en esta sesión conjunta podemos encontrarle la parte más finita que deje satisfecho a todos y cuando vaya al plenario se apruebe por unanimidad. Esto es lo que yo tenía, porque los que estuvimos tanto en la comisión de reglamentación como los que lo discutimos una parte en la comisión de labor, me parece que luego veremos el detalle. Yo con eso creo que ya cumplí en explicar lo genérico del proyecto. Gracias Vanessa, gracias Juan Pablo. Sí, bueno, el consejero Recondo. Sí, gracias, presidenta. Yo había presentado una nota que creo que habían omitido girarla, la giraron hoy recién. Lo había conversado con vos, Vanessa, eso de tratar de desdoblar el tema de secretario y prosecretario, porque el decreto 5046 del 51, que está vigente y es el que rige, solo autoriza la subrogancia hasta secretarios nada más. Y yo consideraba que para abonar la subrogancia de los secretarios, como está previsto en este decreto, no hacía falta la modificación del reglamento, sino simplemente bastaba con una orden de la CAF al administrador para que se pagara. Por eso creía, sin estar en contra de tu proyecto en punto a los prosecretarios, creía que había que desdoblar el tratamiento porque, por un lado, los secretarios están regidos por el 5046 del 51 y los prosecretarios tendríamos que armar algo de alguna manera que fuera viable porque esto tampoco está previsto en el presupuesto, ¿no es cierto? Esa era mi posición
y por eso pedí, y habíamos acordado, Vanessa, de desdoblar el tema y hacerla con un tratamiento diferenciado. Bueno, yo creo, ya está, ¿no? Yo creo que lo mejor es que podamos ahondar la discusión en postergar la definición hoy, ahondar la discusión en asesores o reunión de secretarios y que terminemos de unificar. Para clarificar tal vez un poco, la situación es así. Nosotros lo que estamos haciendo es un régimen de compensación del pago, no de regulación de la subrogancia. La subrogancia existe, lo que le corresponde al Consejo de la Magistratura es abonarla o no abonarla. El espíritu de lo que se modificó a raíz de la presentación del doctor Lugones tiene que ver con prolijar todos los supuestos de excepciones que votamos en administración, otorgándole el pago, efectivamente, casi siempre es otorgándole el pago, efectivamente, a las subrogancias, a supuestos que estaban regulados. Entre ellos, cuando un secretario subroga a otra categoría de funcionario, como la de prosecretario. Eso es lo que se contempla. Entre ellos, otras cuestiones que mencionó Alberto, que es la fecha de presentación de la orden para ejercer la subrogancia, en el caso de subrogar un expediente por desplazamiento del funcionario. Bueno, todos supuestos casuísticas, digamos, casi, que se votan por excepción y que todos entendíamos y entendemos, porque lo seguimos discutiendo, que caer en que las excepciones son la regla nos deja colocados en una situación de arbitrio que no sería correspondiente, que lo que tenemos que hacer en todo caso, como estamos haciendo con otros aspectos de otras comisiones incluso, es establecer una reglamentación clara, lo más objetiva posible, para que todos queden amparados y todos conozcan si tienen derecho o no, en caso de ejercer la subrogancia, a cobrarla o no. Me parece que yo no tengo problema, podemos resolver, Juan Pablo, si te parece, pasarlo a asesores. Totalmente de acuerdo, y tratamos de organizar una próxima reunión conjunta en 2 o 3 semanas, cuando haya ya un grado de avance razonable de asesores. Creo que podría agregarse a esa reunión el proyecto que entiendo circularizaste hoy para un tratamiento preliminar sobre cobertura de vacantes. Me parece que eso justifica entonces tomarnos 2 o 3 semanas y que los asesores lo trabajen para llegar con el asunto suficientemente madurado. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Si el resto está de acuerdo, podemos poner el tema subrogancias y la cobertura de vacantes para casos de licencias de largo tratamiento sin goce de haberes, que fue un pedido de los sindicatos y de varias cámaras por situaciones que también se presentan en la cotidianidad laboral, digamos. Si están todos de acuerdo, lo postergamos entonces y lo pasamos a asesores. Bien. Perfecto, entonces vamos al punto número 2, que es el expediente AAD 103 del 2020. Es el reglamento para el reconocimiento, liquidación y pago de honorarios periciales. Te dejo la palabra al consejero Juan Pablo Mosvélez, si querés introducir el tema. Va a introducirlo, siempre trabajamos el proyecto conjuntamente con el consejero Culota, así que la introducción la va a hacer Juan. Bueno, ¿cómo no? Gracias, Juan. Bueno, el proyecto tuvo que ver con con similares situaciones que se estaban dando en el caso de subrogancias, ¿no? Por la casuística regulada se convirtieron excepcionalidades en regla y había un montón de procesos en trámite en la Comisión de Administración Financiera en el plenario y una gran demora en el pago de los honorarios. En definitiva, esta demora o el no pago en algunos casos nos daba, nos traía el perjuicio de que cada vez menos profesionales querían contar con prestar su colaboración en los procesos judiciales. Entonces lo que propusimos es esta reforma para brindar una respuesta clara y eficaz
y lo más uniforme posible. Por ejemplo, dejando en claro en qué casos este órgano se va a hacer cargo del pago de pericias, traducciones, interpretaciones, los que ya habíamos dicho, los supuestos previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o cuando su labor se hubiera desarrollado en el marco del ejercicio de derecho de defensa del imputado, los estudios periciales que se realicen en el marco de investigaciones de delito de lesa humanidad, y las causas en las que se investiguen delitos de trata de personas, asistencia a las víctimas, violencia de género, violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes, y personas en estado de vulnerabilidad. En el primer supuesto, como ya dije, el Consejo ya había asumido la responsabilidad por la resolución 486-2010. En cuanto a los otros puntos, no deberían provocar un aumento en el gasto, en tanto ya fueron abonados por vía de excepcionalidad como política del Consejo. En definitiva, lo que buscamos es facilitar este trámite, y también en los casos en que no sea posible la percepción de los mismos a costa del condenado en ellas, o cuando no hubiera condenado en costas, o incluso cuando el condenado en costas hubiera sido extraditado o extrañado, que se daba la situación de que los peritos no podían cobrar por esta circunstancia. Había un condenado en costas, pero no podía, y era muy importante en el caso de los intérpretes que no tenían, o sea, justamente que intervinieron en muchos trámites de extradición y no podían percibir sus honorarios. Así que bueno, establecimos un costo en, digamos, los costos en números fijos, ¿no? En UMAS, y en definitiva, bueno, una serie de reglas para que en algunos casos que no exceda determinados montos puedan ser pagados, y aquellos que lo excedan sean, digamos, valorados en su momento por la administración. Y eventualmente también se estableció el caso de que en los supuestos en los cuales, por ejemplo, se consideraba que el Ministerio Público debía hacerse cargo de los gastos y de los honorarios, mejor dicho, y no se diera la posibilidad, que el Consejo los liquide y eventualmente repita contra quien corresponda. Hubo reuniones de asesores bastante fluidas para evaluar las cuestiones puntuales y las distintas situaciones que se dieron, y en virtud de eso se presentó una última propuesta que les debe haber llegado a todos ustedes, con todas las correcciones, modificaciones y observaciones que nos habían planteado. Así que bueno, lo pongo en consideración si quieren aclarar algo más, pero en principio todos los asesores están un poco al tanto del detalle. Bien, Claudio Cholaquén tiene la palabra. Sí, yo simplemente quería observar una cuestión del anexo 1 del reglamento, que el reglamento establece como principio general que el Estado se hace cargo de los honorarios de los peritos, y lo cual se contradice un poco con el punto 4 del reglamento, porque ahí vuelve a hacerse un relato casuístico de los casos en que estaría obligado a pagarlo. Creo que la técnica legislativa podría ser a la inversa, es decir, indicar los casos en que no debiera estar obligado a abonarlo, porque acá pueden quedar excluidos algunos, como por ejemplo cuando no hay costas, no hay condenado en costas en proceso, y hubo un trabajo de algún perito, por ejemplo, traductor en la indagatoria. Entonces, creo que por ahí sería mejor poner en qué casos quedan excluidos del principio general, que es que el Estado abona los costos de los peritos, ¿no es cierto? Perfecto. No sé si el consejero Culota... Sí, lo podemos redactar de esa forma. La idea era justamente discutir aquellas cuestiones que puedan ser mejorables y perfectibles para hacerlo. Es un tema que es necesario resolver para evitar que nos quedemos sin peritos, que nos puede llegar a pasar si seguimos
demorando o complicando algunos pagos. Esa fue un poco la idea del proyecto. Sí, yo estoy pidiendo la palabra. Sí. Marina. Ah, sí. Casi todos ustedes saben que en general me opuse a que el Consejo pague a peritos cuando entendía que, por ejemplo, la prueba había sido pedida por el Ministerio. Me parece bien este proyecto, lo leí completo, vi las excepciones, ahora lo repienso con lo que acaba de decir el Claudio, bien, pero digo, no me parece mal generar los casos en los que sí, pero la realidad, y entendiendo el tema de los peritos, porque eso en la profesión nos pasa de manera permanente, que no tenemos peritos para pericias, nada, de automotores, etcétera, porque la verdad es que cada vez quieren trabajar menos, porque cada vez cobran menos, cada vez cobran más tarde, o etcétera. Yo entendiendo toda esa problemática, lo que no he compartido ha sido que en todos los casos nos hagamos cargo nosotros cuando hay un perito dando vuelta. Y en su momento, y quisiera saber si eso, reconozco que no lo reclamé, pero es una buena oportunidad para hacerlo, saber cuál es el recupero que nosotros estamos teniendo de esas situaciones. Por lo menos en los casi 2 años que yo que estoy en el Consejo, cada vez que se ha planteado un tema nos hemos hecho cargo. No siempre consideré que nos teníamos que hacer, por eso en varias oportunidades voté en contra. Entiendo la problemática, no estoy en contra de este proyecto, que me parece que es bastante más taxativo, pero quisiera saber cuáles son los mecanismos y si se tiene un informe de cuál es el recupero que está teniendo el Consejo de esas situaciones, de peritos que no nos correspondían pagar y que no obstante nos hemos hecho cargo. Bien, tiene la palabra el administrador Claudio Chulapian. Bueno, 2 cosas. El reglamento lo que hace es establecer el principio general de que el Estado es quien se hace cargo de los costos de las pericias realizadas en los procesos, tomando el principio general del Código Procesal Penal. No dice el Código, no precisa qué organismo del Estado debe hacerse cargo. Nosotros nos hacemos cargo porque somos el organismo que administra parte de los fondos del Poder Judicial. Una de las cuestiones que se pueden plantear es si no es la Corte quien percibe la tasa de justicia en su totalidad, la que debiera contribuir a solventar estos honorarios. Y eso por un lado. Por otro lado, Marina, los recuperos que se hacen en algunos casos ingresan a la cuenta de la Corte, no ingresan a la cuenta del Consejo. Perfecto. Sí, el Estado es bastante más amplio que el Consejo y la realidad es lo que me sucedía era que no me acuerdo ahora puntualmente cuál era, pero se batió uno que era una prueba pedida por el Ministerio, que la había aprovechado, que no era un supuesto de ejercicio de derecho de defensa, porque me acuerdo que ahí fue cuando me adentré en el tema, y no obstante lo estábamos haciendo cargo nosotros. Esos son los supuestos en los que yo, entendiendo lo que plantea el doctor Culota y que además me consta como abogada litigante, que es el tema de preservar la prueba pericial, en las que yo no estaba de acuerdo. Pero bueno, gracias por la aclaración. Tiene la palabra el consejero Lugones. No, el consejero Culota, perdón. No, el principio que entendemos es que los peritajes producen, digamos, hacen a lo que es el servicio de justicia y la administración de justicia. Sin un peritaje o sin un intérprete, el juez no puede resolver. Entonces, en aquellos casos en los cuales esto es un servicio, forma parte del servicio de justicia, creo que el Consejo, el Estado y el Consejo en nombre del Estado tiene que hacerse cargo en la medida que, bueno, habría que aclarar, por supuesto, si no hay condenado en costas, como dice Claudio, en los casos en que no se pueda perseguir el cobro contra el condenado en costas y en aquellos casos que prevé, que tienen que ver con el derecho de defensa o con las intérpretes, ¿no?, que son necesarios para un proceso.
Y puede ser que el proceso termine en un sobreseimiento, por ejemplo, con lo cual no va a haber condenados en costas, pero ese sobreseimiento, digamos, ese perito o ese intérprete que hizo el trabajo tiene que tener su remuneración y, digamos, el único que puede hacerse cargo de eso es el Poder Judicial. Eventualmente, si se discute si es el Ministerio Público o el Poder Judicial, bueno, se verá la alternativa de si es necesario pagar y repetir contra el Ministerio Público Fiscal. Eso es una alternativa que se puede tener en cuenta, pero dar una respuesta, que es lo importante. Eso es siempre. A ver, Tiene la palabra el consejero Lugones. Perfectamente, como dice el doctor Curota, y además quiero agregarle algo más. La imposibilidad o sea, el hecho de no pagarle a un perito traductor, por ejemplo, afecta a la garantía de defensa del juicio de la persona que está siendo investigada. El hecho de no poder, de no pagarle y que en consecuencia no tengamos un perito contador que evalúe la realidad de una situación porque está siendo investigada una persona determinada, un procesado, un imputado, va a hacer que no tengamos la posibilidad de tener los elementos necesarios para determinar su inocencia o su culpabilidad. Y si bien la función del Estado es, en nuestra función como integrantes del Consejo, es garantizar el presupuesto del Poder Judicial y administrarlo adecuadamente, no podemos, sobre pretexto de administrar el presupuesto del Poder Judicial, dejarlo sin defensa a cualquier ciudadano que está siendo investigado en un hecho determinado. Después, sí, es correcto lo que dice Marina, y creo que respondió el doctor Cholakian, que tenemos que no ser el hijo bobo, vuelvo a decir, el hijo bobo que se hace cargo de todo, pero me parece que también tenemos que garantizar el derecho de defensa y juicio de los ciudadanos que acuden ante tribunales y que si no tuvieran la posibilidad de tener un perito, no solo no garantizaríamos su derecho de defensa, sino que en los casos de que no pudiéramos, por ejemplo, contar un traductor, la causa se prescribiría y tampoco garantizaríamos el funcionamiento del Poder Judicial. Esto lleva a esta decisión que plantean el doctor Culote, el doctor Masvele, y me parece que hay que buscar la manera de que nos hacemos cargo, reclamamos de lo que nos hacemos cargo si no correspondiera, pero a su vez garantizamos el funcionamiento del Poder Judicial, que es la función central que tiene el Consejo de la Magistratura. Sí, tiene la palabra la consejera Sánchez Herrera. Sí, las pruebas siempre son del proceso y benefician al proceso, independientemente de lo determinante que sean para que el juez resuelva, y siempre son una herramienta del juez necesaria para poder resolver. El planteo era casualmente con el tema del ministerio. El resto está fuera de duda y por eso comparto el proyecto. Bien, pero el tema es el ministerio, que fue siempre, y por eso lo quiero remarcar, las veces que yo voté en contra tuvieron que ver con esa postura, entre el ministerio y nosotros, porque siempre somos nosotros los que tenemos que salir a pagar a los peritos. Era solo esa observación. Otra cosa más. El consejero Masvele y después de nuevo el consejero Lugones. Sí, yo creo que Juan me va a ayudar seguro. Creo que esas observaciones las fuimos registrando. Incluso habíamos pensado en una primera etapa en establecer a priori un monto mínimo para seguir las acciones de recupero. Después decidimos que no hubiese monto mínimo y seguirlas en instancia administrativa hasta el punto en el cual se volviera antieconómica la continuidad del trámite. Y sí, incluir vías más agravadas para la búsqueda del recupero de los recursos del Consejo, ahí donde creyéramos que hay otro organismo obligado al pago, en el caso en el que se justifique por monto, ¿no? Pero eso me parece que entre el proyecto original, que quizá tenía alguna debilidad en eso, y eso seguramente a través de los asesores habrás aportado, eso me parece que lo registramos. Bueno, y siempre acotado al conjunto de situaciones que nos planteamos al momento de imaginar esta regulación, que no es el conjunto de las infinitas situaciones que habría que para resolver en materia del trabajo pericial a la hora de auxiliar a la justicia para tramitar los expedientes, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que ni siquiera son competencia del Consejo, y muchas que elegimos no tratar, porque nos circunscribimos a aquella materia que tramita habitualmente el Consejo, como decía Juan, con ánimo de evitar arbitrariedades, estableciendo criterios generales para resolver los expedientes que habitualmente
tenemos a consideración. Por eso además se podía cotizar en alguna medida el impacto presupuestario que tenía la decisión que estábamos tomando, porque no era que carecía de precedentes, los teníamos. Pero ese punto que vos planteabas nos pareció muy interesante y decidimos avanzar con ese criterio. Después habrá que... creo que me parece que le agregamos, no me acuerdo la propuesta de quién, la creación de un registro para que sea más simple el seguimiento del resultado de esas acciones de recupero. Sí, el consejero Lugones. Y el tema relativo al Ministerio Público, yo ya tuve una reunión con el Procurador General y la Defensora General y quedamos en que nuestro Administrador General, su administrador, más las personas que designe el Procurador General, más lo que designa la Defensoría General, se van a poner a reunir varios temas, entre los cuales están, obviamente, de las cuentas que tenemos para pasar, y probablemente algunas tendrán para pasarnos ellos a nosotros, en el tema de los edificios, en el tema de la utilización de los servicios que paga muchas veces el Poder Judicial y que hay oficina de los Ministerios Públicos. También está este tema que seguramente en el momento que podamos avanzar un gran acuerdo, todo esto va a estar incluido, porque en realidad no es que nosotros hoy nos hagamos cargo y decimos nos hacemos cargo para siempre y nunca más le reclamamos. No, son temas que están pendientes, que vienen de mucho atraso, que yo espero en estos próximos meses lograr algún punto de acercamiento para que ni nosotros le debamos nada al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de Defensa, ni ellos tampoco tengan nada que reclamarlo, porque hay una vieja historia con el tema del presupuesto, las partidas, cómo se distribuyeron, que en algún momento trataremos de llegar a un punto de acercamiento. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra con este tema? Consejero Culota. No, en definitiva, ¿qué sería en aquello que habría que modificar, Claudio? Además de, o sea, solamente aquello que vos planteaste, o hay algún otro consejero que quiere introducir alguna modificación. No, creo que no hay... las objeciones de Marina, de la consejera Sánchez Herrero, me parece que son genéricas, digamos, pero no en concreto para introducir modificaciones. O sea que el único planteo para modificar es el de la administración. Tal vez podemos también postergar, o sea, son dos tratamientos de dos cuestiones muy similares, vienen a colación de reglamentarlas y de regularlas en función de la cantidad de excepciones de las que se ocupa el Consejo de tratar, de las que se ocupa el plenario de tratar y de las que se ocupa la Comisión especialmente de Administración de tratar. Tal vez podemos también postergar para la introducción concreta de las modificaciones que propone la Administración, si tanto el consejero Culota como el consejero Masbel están de acuerdo, que son quienes trataron este tema. Por mi parte no tengo ningún problema que desde la Administración nos digan qué cuestiones puntuales habría que ajustar y lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo no? No sé, Juan sí, Pablo. Sin problema, la decisión de todos, ya está, la propuesta está hecha, pero ahora ya es el tema de la comisión conjunta, digamos, resolver. Así que cuando les parezca bien, sin problema. ¿Están de acuerdo? Pasamos este tema también a asesores, pero con la salvedad de la introducción de administración nada más. Perdón, me hacían, Vanessa, me hacían llegar mis asesores un tema que creo que se discutió y no se terminó de resolver, que en algunos casos los peritos pueden pedir que se le liquide los honorarios antes de que concluya el pleito. Y bueno, eso habría que considerarlo, porque en realidad se podría tener en cuenta eso, y creo que hoy es procedente. No sé, un perito que interviene, vamos a hacer un perito que solamente interviene en un perito traductor, que interviene en la indagatoria como consecuencia de lo cual, respecto de vamos a suponer, respecto de un imputado, en la causa en la cual hay más imputados, y el imputado por el cual él trabaja, es convocado, es liberado de la causa, o sea, es sobreseído de la causa. Quedan otros imputados que siguen adelante el proceso, pero él puede pedir perfectamente la regulación de esos horarios y en consecuencia creo que está previsto así específicamente que se le puede liquidar aún antes de concluir el proceso
el proceso final. Eso deberíamos considerarlo, si se puede contemplar, porque tengo entendido, conforme a lo que ellos me han explicado, que no queda del todo claro. Generalmente se devengan esos, el perito lo solicita, se genera el honorario devengado y se posterga su cobro en general, pero quedo con lo que vos planteaste, Alberto, que puede pasar. No lo tengo claro. En general se devenga y se posterga. Bueno, en síntesis, si les parece, para avanzar ahora a continuación con la reunión de administración, pasamos este tema también y quedamos en una próxima reunión en 15 días, 15 o 20 días. Perfecto. De acuerdo. Bueno, hasta acá concluye la reunión conjunta Reglamentación y Administración. Gracias, Vanessa. Tiempo. Chao, chao. Hasta luego. Continuamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, con la administración. Bien. Bueno. Metámosle todo lo rápido que se pueda. ¿Cuánto nos queda, Vanessa? 15 minutos. No, 45. Vamos a hacer menos de 45. O intentar, por lo menos. Bueno, arranquemos. Está en consideración el proyecto de acta de la sesión anterior. Si no hay comentarios, en consideración. Aprobado. Informe de presidencia. El único punto que quería plantearles, si les parece razonable, puedo hacer un pequeño borrador de 1 o 2 carillas para el jueves y repartirlo. Lo estuvimos charlando con Claudio el otro día. Mi preocupación es la siguiente, hasta que no sé, estuvimos muy proactivos buscando formas de resolver cómo trabajar en la realidad que nos imponen las restricciones presentes hasta la acordada 31, de entonces a hoy. Quizás tuvimos un tiempo con un grado de productividad un poco menor. Yo creo que organicemos una agenda que eventualmente puede incluir una nota de la Corte pidiéndole una reunión del comité de gestión, alguna reunión como las que había armado Alberto con los presidentes de las cámaras, reuniones de los comités, o convocar a los expertos que convocamos en su oportunidad, o en todo caso, digamos, armar una agenda de trabajo que permita ponerse un objetivo para que el 1 de febrero del año que viene, algunas de las cuestiones que quedaron pendientes de resolver a la situación presente ofrezcan mejores posibilidades de trabajo, de forma tal de poder ofrecerle a magistrados y matriculados mejores condiciones de laburo de las que conseguimos asegurarle por lo menos al día de hoy. Intuitivamente calculo que vamos a tener una situación de demanda, digamos, del servicio de justicia o de funcionamiento del servicio de justicia similar para los próximos 2 meses, de noviembre y diciembre, por eso calculo que hay 3 meses y medio como para encarar la cuestión. En esos 3 meses y medio se va a producir un cambio en la presidencia de la comisión, un cambio incluso en la integración, un cambio en la representación del estamento de los abogados, todas cosas de las que me parece inteligente y oportuno tomar nota, y todo eso no debería afectar el objetivo, ¿no? de imaginar soluciones ahí donde todavía hoy tenemos algo para aportar. Con Claudio teníamos una para poner a modo de ejemplo, que era, hemos tratado el problema de la digitalización de los expedientes que están en físico hoy como un problema de impulso al expediente digital. Entonces, razonablemente, la gente de la Corte, de la Secretaría pertinente, la que conduce o coordina el comité de gestión, nos dice, esperen que con el paso del tiempo el papel desaparece porque los expedientes viejos se resuelven y se archivan. El problema que nos planteamos con Claudio es que ya no es un problema de implementación del expediente digital, sino que es un problema de la cantidad de metros cuadrados con los que contamos en los edificios para poder asegurar su uso respetando las reglas de distanciamiento que tenemos vigentes. Entonces, una agenda con estas cuestiones que nos permita aspirar con chances a llegar al 1 de febrero con la posibilidad de ofrecer mejores condiciones de laburo de las que estamos ofreciendo hoy, ¿no? Por desmerecer lo hecho en estos 5 o 6 meses, que seguro para muchos por la situación fueron angustiantes y de mucha exigencia, pero digo, ahora es aprovechar este respiro y organizar esa agenda. Si les parece, organizo este conjunto de ideas sobre las que hablamos ya con el administrador general en 2 carillas, no más de 2 carillas,
para disparar los ámbitos de trabajo y asegurar que podamos ponernos ese objetivo de 3 meses y medio. Si hay acuerdo, lo preparo y se lo reparto el jueves. Buenísimo. Ese era el informe de presidencia. Punto número 3, informe del administrador general. No, nada que informar. Gracias, Claudio. Punto número 4, informe de la Secretaría. No tengo nada para informar, señor presidente. Dice que no tiene nada para informar el secretario, por si no lo escucharon. Estamos con algunos problemas de comunicaciones. Punto número 5, entonces, licitación, pliego, autorizar llamado a licitación pública para contratar la provisión de insumos de impresión. Si no hay comentarios para hacer, lo ponemos en consideración, aprobado. Punto número 6, autorizar llamado a licitación pública para contratar la provisión de equipamiento para actualizar servidores. Si no hay comentarios, lo ponemos en consideración, aprobado. Punto número 7, licitación, adjudicación, aprobar la contratación de provisión e instalación de equipos de aire acondicionado y adecuaciones de la instalación eléctrica y demás en Libertad 731. ¿Comentarios? Si no hay comentarios, lo ponemos en consideración, aprobado. Punto número 8, aprobar la contratación del servicio de limpieza de espacios comunes e interiores, vidrios, altura, etcétera, en Inmigrantes 1950. ¿Comentarios? ¿Consultas? ¿No? En consideración. Aprobado. Punto número 9. Aprobar la licitación pública 194. Efecto de contratar adecuaciones al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la instalación termoeléctrica del edificio de Sarmiento 877. Perdón. Si no hay comentarios, lo pongo en consideración, aprobado. Aprobar la adquisición de 2.000 licencias de Word. En ese punto teníamos una consulta de un consejero que no integra la comisión y la queríamos evacuar por lo menos para el acta. Claudio, era el tema de la contratación a perpetuidad, que había generado alguna inquietud. Sí, esta es una contratación a perpetuidad de las licencias. Las licencias pasan a ser propiedad del Consejo y aunque cambiemos las máquinas, se van trasladando a las nuevas máquinas. La otra modalidad que puede haber es contratar por 5 años, es casi el mismo valor y a los 5 años caducarían y te deberíamos contratar nuevamente. Juan Pablo, sí. Yo en una anterior oportunidad en la que hablamos de esto planteé un tema que está mencionado en el proyecto de resolución, que es la posibilidad de utilizar procesadores de texto, de esos que son de código abierto y que no tienen costo alguno. En el proyecto de resolución algo se dice en el sentido de que hace falta más tiempo. Yo insisto con el tema, sí que hay una cuestión de compatibilidad entre el LEX y esos procesadores de texto de código abierto. Ahora, yo estoy seguro que con 29 millones de pesos que cuestan las licencias, se resuelve el problema de compatibilidad entre el LEX y esos procesadores de texto de código abierto. De modo que yo insisto una vez más en que es necesario avanzar y hacer las modificaciones que haya que hacer y resolver los problemas de compatibilidad para que el LEX funcione con procesadores gratis y nos ahorremos esta millonada de plata. Sí. Yo lo propongo es lo siguiente, yo entiendo que hoy esto es una solución útil, razonable y en algún punto urgente para asegurar el buen funcionamiento en los próximos meses de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Podemos volver dentro de ese paquete de acciones que imaginaba cuando hacía el informe del presidente, estaba esta cuestión. Podemos volver a llamar a una reunión del Comité de Tecnologías y ponerlo como punto 1. Yo lo que sí sé es que el Consejo tuvo con algún grado de avance razonable un proyecto que imaginaba la posibilidad de mantener algunas licencias de Word para todos los trabajos que el juez o los funcionarios o los empleados hagan con mayor grado de exigencia de producción, en donde vos
extraes, digamos, el documento del sistema y lo trabajás en el rígido de tu máquina para subirlo después, y que habían pensado en un procesador de texto embebido en el programa que además mejoraba mucho la compatibilidad con el programa para los proveídos simples, para toda intervención que tengas con poco texto. Pero la verdad que para qué escuchar a uno que casi no sabe nada del tema y habla por boca de ganso, llamemos a una reunión de comité y escuchemos a los que saben y veamos si podemos organizar, ¿no? Esto en una agenda, porque capaz que podemos tener este primer procesador en el año 21 y tener algo que ya ir poniendo objetivos, ¿no? Capaz que el año para el reemplazo que plantea Pablo es el 22, pero ya uno se compromete a llegar a ese objetivo. Si te parece bien, yo creo que igual vale la pena aprobar la adquisición ahora. En consideración, entonces. Negativos, abstenciones. ¿Abstención, Pablo? Sí, sí. Buenísimo. Punto número 11. Autorizar la renovación del contrato de locación del inmueble de sitio en la calle Montevideo 546 de esta ciudad. ¿Comentarios? Si no hay comentarios lo ponemos en consideración. Aprobado. Punto número 12. Autorizar el llamado a contratación directa por adjudicación simple para la locación de un inmueblecito en la ciudad de Posadas, los efectos de depositar ahí materiales de obra. En eso, Claudio tenía una... Sí, Pablo. No, quería hacer una pregunta y es, ¿qué materiales serían los que irían a ese depósito y cuánto valen esos materiales? Pues yo tengo miedo que sea más caro el alquiler que los materiales que vamos a guardar. Estamos hablando de 2.700.000 pesos. ¿De qué se trata? ¿Qué materiales son? Son los materiales del acopio de la obra que se rescindió de la construcción del juzgado de Posadas. Hay materiales que tienen un valor importante y hay otros que lógicamente son de menor valor. Pero este es el monto por el total de la locación, ¿no es cierto? Nosotros solo tendríamos que volver a licitar esa obra y ya contaríamos con todos estos materiales, que son producto del acopio realizado por la empresa adjudicataria. Sí, mi consulta, porque Claudio me la respondió antes de la reunión, había sido si no se podía usar para hacer el acopio el terreno, digamos, ¿no? en el que vamos a desarrollar la obra, el terreno destinado al tribunal, con alguna construcción precaria que permitiera hacerlo, pero me decía Claudio que había una evaluación de eso y que no tenía sentido la propuesta. No, porque eso se empezó la construcción. Hay parte de la construcción que se ha levantado y quedó ahí a medio hacer y no hay lugar para poner ahí las cosas. Hay que acoplar. ¿Qué cosas son? Porque una cosa es que sean ladrillos y otra cosa es que sean, no sé... No, equipos de refrigeración, equipos hay instalaciones, cuestiones que tienen que ver con la instalación eléctrica, hay varias de esas cosas que hay que acopiar. ¿Está cotizado o no? No. Jerónimo, perdón. Gracias, presidente. Tengo también básicamente dudas parecidas a las que tiene Pablo. Si por ahí profundizamos un poco el informe y en caso de no tener observaciones, lo sacamos por 115, ¿les parece? De acuerdo. Perfecto. Entonces, postergado a recibir el informe, si lo recibimos los próximos días, lo sacamos y lo circularizamos por 115. Primero circularizamos el informe de la administración. Punto número 13. Autorizar la suscripción de un convenio con la provincia de Chaco que tiene como objeto establecer las pautas a través de las cuales la provincia se compromete a ejecutar por cuenta y orden de este Consejo las obras de continuidad de la construcción del edificio, cito, en la calle Irigoyen 65. Sí, Pablo.
Me reclaman en el bloque, así que pido disculpas y me retiro. Después firmo lo que haya que firmar, no hay problema. Hasta luego, Pablo. Adiós. Gracias, Pablo. Que sea leve la reunión de bloque. Entonces estábamos en la autorización para suscribir un convenio con la provincia de Chaco para la continuidad de la obra del edificio de la calle Irigoyen número 65. Alberto, ¿pedías la palabra? Ah, ¿Juan? Para votarlo nomás. Ah, para votarlo. Sí, para Bueno, votar. Yo firmé, estuve presente en el acto en el cual se informó de esto y obviamente estoy de acuerdo con lo que se comprometió el gobierno del Chaco a realizar la obra a su costo en realidad y después no sé si ustedes tienen conocimiento del lugar, lo han visto alguna vez, es un edificio, un esqueleto de un edificio que está enfrente de la plaza principal del Chaco. De esto hace muchos años ya, que por lo menos más de 20 años, que cada vez que iba preguntaba qué era eso, porque en realidad era bochornoso y era nuestro, como nos ha pasado en otro lado. Y bueno, en algún momento tenemos que terminarlo, a ver si por esta vez no lo voy a ver, probablemente yo, pero los consejeros que me reemplacen van a verlo seguramente concluido, dentro de 3, 4 años. Ah, pensé que eras tan pesimista. Como... No, 3, 4 años. No lo voy a ver yo, dijiste, claro, lo verán mis nietos, faltó que agregue. No, lo verán mi reemplazante. Sonaba demasiado pesimista. No. Vamos a confiar en que... Yo la única cosa que quería dejarte mencionar, Claudio, para eventualmente para agregar al proyecto de convenio, es dejar establecidos cuáles son las reglas para tratar eventuales redeterminaciones de precio. Así que sería bueno dejar enunciado que sean los reglamentos que rigen en el Consejo de la Magistratura. Sí, me parece lo mejor, con ese agregado, si es que la observación fuera razonable, lo pongo a consideración. Sí, parece razonable, Juan Pablo. Aprobado entonces. Punto número 14. Si no tiene objeción, Juanchi, que lo propuso, lo podría mirar, ¿me permitís mirarlo? Sí. No daban los días, este era el tema. Bueno, está, listo. Pero sí, no hay problema, lo postergamos. Gracias. Postergado entonces el punto número 14, punto número 15. Licitación, adjudicación. Contratar la renovación de licencias correspondientes al equipo de Firewall, con su correspondiente servicio de soporte y mantenimiento por 36 meses. ¿Comentarios? Si no hay comentarios, lo pongo en consideración. Aprobado. Punto número 15, adjudicación. Punto 16, perdón. Contratar los trabajos necesarios para la adecuación de los espacios del segundo subsuelo del edificio Cita en Inmigrante en 1950. Este expediente, les recuerdo, lo tuvimos en tratamiento al principio de las restricciones de la cuarentena y ante de las dificultades que en ese momento presentaba la posibilidad de ejecutar el contrato, decidimos postergarlo y ahora viene. En aquel momento la razón de su postergación fue exclusivamente esa, ¿no? Claudio. No, acá lo que sucedió que el primer oferente, que era el adjudicatario, entre que nosotros elevamos el expediente y se reunió la CAF, retiró la oferta. Entonces hemos rehecho el proyecto adjudicándole al segundo, en el orden. Sí, perfecto. Sí, no, igual no tenía aprobación previa a esto. Eso aconteció entre que nosotros decidimos postergar el tratamiento y el día de la fecha, con lo cual a aquella razón original se agrega esta noticia que está en el expediente de que vamos a adjudicar al segundo, si es que hay acuerdo en ese sentido. Jerónimo. No, en particular respecto de si no le cabe la aplicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, en este caso al primero que la retiró. Sí. Sí, se va a hacer. Perfecto, entonces lo ponemos en consideración en todos los comentarios. En consideración.
Aprobado. Punto número 17. Aprobar la licitación, efectos de contratar el servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Juan. Quería pedir una postergación porque no pudimos ver bien este tema, sobre todo el procedimiento por la cual la Comisión de Preadjudicaciones calificó a las empresas ofertantes para determinar cuál era la más conveniente. En realidad no lo pudimos ver con detalle. Si lo quieren votar, yo me abstengo, no tengo problema tampoco. No, yo estoy de acuerdo con el pedido de postergación, no veo problema. ¿Vos, Claudio Cholaquian, ves algún problema en postergarlos? Postergamos hasta la próxima reunión. Así podemos ver bien ese detalle, ¿sí? Perfecto, eventualmente, si cuando venga el informe del otro expediente, el que pidió creo que Pablo Tonelli, ahí vemos si ya hacemos una reunión de asesores y vemos si podemos, si encontramos que hay razones suficientes para circularizarlo por 115. Lo vemos en estos días, Juan, si te parece. Listo, dale. Perfecto. Eso fue todo.